La precandidatura de Daniel Martínez a la presidencia de la República tiene uno de sus principales apoyos en el Frente Liber Seregni. Ese sector del Frente Amplio se creó y creció alrededor de una figura, el ministro de Economía, Danilo Astori. Luego de que Astori diera un paso al costado en su intención de competir por la candidatura presidencial, en estas elecciones, las de octubre, va a encabezar una de las dos listas al Senado del Frente Liber Seregni, la acordada por Asamblea Uruguay y Alianza Progresista. La otra lista, la del Nuevo Espacio, tendrá como primer candidato a Rafael Michelini. ¿Cuál es el futuro de este espacio que se identifica como sereñista? ¿Qué lugar aspira a tener en un eventual cuarto gobierno de la izquierda? De estos temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri. Contador Ferreri, buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Emiliano. La verdad, un placer, como siempre, estar aquí. Vamos a hablar entonces de campaña y vamos a hablar de economía, de las dos cosas. Empiezo por un tema que ha estado justamente en el debate. Varios dirigentes de la oposición, pero diría sobre todo Julio María Sanguinetti, vienen advirtiendo que la falta de apoyo que encontró Astori cuando quiso ser precandidato a la presidencia puso de manifiesto un debilitamiento del ala moderada del oficialismo. Sanguinetti lo planteó así: estamos ante un hecho mayor, se ha terminado el Frente Amplio moderado, el que paraba las locuras, el que era votado por mucha gente que sin ser frentista, ante lo que sentía como un inevitable triunfo frentista, pensaba que era un modo de preservar al país de males mayores. ¿Qué responde usted? Bueno, primero que nada, creo que los análisis partidarios obviamente parten sobre todo de quienes integran esa fuerza política. Los análisis de afuera, volviendo al fútbol, diría, los de afuera son de palo, pero en este caso una figura de alto nivel político como el doctor Sanguinetti, 2 veces expresidente, hace gala de toda su picardía política. Bueno, claro, es que es un mensaje que lo que busca es decirle, por ejemplo, a colorados o a vallistas que en el pasado fueron a votar a Astori dentro del Frente, vuelvan, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo hace con picardía, pero sustentado en una enorme falacia. No es cierto eso, que alguien no corone una candidatura presidencial, no quiere decir que sus ideas o que su sector político no siga teniendo incidencias. Yo creo que ha quedado claramente demostrado que la figura de Astori y el astorismo en su conjunto durante estos 15 años, 14 años de gobierno frente amplista han sido parte central, y en el caso de Astori yo creo que explica la conducción de la política económica, que ha sido fuente de logros bien importantes para el Uruguay. Lo que pasa es que y creo que además eso no se ha visto debilitado, y tú en la introducción decías, bueno, ¿cuáles son las perspectivas de futuro? Nosotros tenemos un sector político que aspira a seguir teniendo incidencia en la vida nacional desde un cuarto gobierno frente amplista. Creemos que esa es la mejor opción para el país, un cuarto gobierno frente amplista, y creemos que dentro de ello tenemos un papel muy relevante para jugar. Pero claro, lo que pasa es que algunos actores políticos de la oposición vaticinaban el retiro de Astori, lo cual me parece, primero, reitero, una falacia, pero segundo, no condice con la realidad. Lo vemos a Astori activo en su campaña, en la campaña electoral, y lo vemos activo al frente del Ministerio de Economía. Por lo tanto, me parece que no se sustenta en la realidad. Y bueno, sí, pero justamente Sanguinetti pone el foco en Astori, en la persona de Astori, como que él, por su trayectoria, por su peso, fue el responsable de esa pulseada con sectores más radicales en materia económica, por ejemplo, ¿no? Sectores como el Partido Comunista o el MPP. Entonces, mi pregunta es, a partir de lo que usted dice, ¿no? ¿El Frente Liber Seregni tiene futuro político en la medida que Astori vaya cediendo espacio? Va a tener 80 años en el próximo gobierno, ¿no? Sí, bueno, qué curioso que quien hable de Astori y su momento es alguien que tiene 84 años, ¿no? O sea, Sanguinetti pretende ser candidato presidencial y lo hace con total legitimidad y con mucha vitalidad, lo cual yo creo que es bueno para el país, porque una figura de su nivel siga activo. A veces yo creo que se habla de renovación
siendo eso un poco menos que un eslogan, ¿no? La renovación tiene que ser de ideas, de actitudes, y yo creo que es bueno que los mejores, más allá de la edad, estén en la cancha, y creo que Sanguinetti es un actor destacado. Por lo tanto, que alguien de 84 años hable de otras personas, no me parece demasiado consistente. Lo primero que usted reafirma entonces es que Astori con 80, con 81, con 82 va a seguir liderando. Pero... Es que yo creo, Emiliano, que la política se tiene que hacer con ideas, con ganas y con convicción, no con la cédula. Me parece, un enfoque reduccionista. Pero mi pregunta es, ¿se está construyendo un relevo? ¿Quiénes son los nombres de relevo en el Frente Liber Seregni? Bueno, yo, primero que nada, es indiscutible el liderazgo de Astori en el astorismo, poco menos que algo que va de suyo, pero es algo más que, somos algo más que Astori, y siempre ha funcionado así. Somos un colectivo de mujeres y de hombres que siguen detrás de un liderazgo, pero también de una forma de hacer política, de una concepción de hacer política, y lo entendemos como una construcción colectiva. Por lo tanto, no es que entre uno y salga otro, sino que en esa construcción colectiva, este espacio con ideas y valores compartidos, pretende seguir adelante, con todos, ¿no? Con Astori a la cabeza. ¿Usted, por ejemplo, es un nombre de relevo en cuanto al liderazgo? Es que si yo te dijera ¿Qué edad que tiene sí o que... Ferreri? 43. 43. Si yo te dijera soy una persona de relevo o no lo soy, estaría cayendo en esa visión reduccionista. Creo que es una construcción colectiva y que, por lo tanto, en esa colectividad que comparte valores y concepciones políticas, hay un camino y hay un espacio para jugar. Yo creo que, mira, la semana pasada me tocó representar a Uruguay en la OCDE. Fue un foro con más de 50 países, el cual le dieron el honor a Uruguay de presidirlo. Y eso es por la relevancia y por el prestigio que Uruguay ha alcanzado a nivel internacional. Y ese prestigio ha sido construido por décadas del Uruguay. Acá el país no nació en el 2005, pero claramente en estos últimos años Uruguay ha consolidado esa imagen a nivel internacional, y en eso ha tenido mucho que ver la política económica y Astori y el astorismo. Entonces nosotros queremos seguir jugando ese papel, un papel de progreso económico con equidad y redistribución de la riqueza, y que nos haga sentir orgullosos del Uruguay en el mundo. Bueno, sobre eso queremos seguir trabajando y creemos que tenemos mucho para aportar. Pero está lo organizativo, está lo partidario. El Frente Liber Seregni como tal, el propio Astori ha dicho, no ha funcionado bien. Es una articulación de grupos y orgánicamente ha andado muy flojo. ¿Qué va a pasar en ese sentido con el Frente Liber Seregni? Yo creo que esa es una materia pendiente, la organizativa, lo que dé músculo, digamos, administrativo y organizativo a esa concepción y valores compartidos sobre los cuales tenemos que trabajar. O sea, si queremos tener incidencia, tenemos que hacerlo de la mejor manera coordinada y organizada. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿La dilución de los grupos? ¿La conformación de una sola estructura? Bueno, eso, o una mejor coordinación entre los grupos en lo que tiene que ver con la tarea diaria, por decirlo de alguna manera, más allá de la tarea electoral. Esta no, y ha quedado demostrado en el tiempo, no es una alianza electoral, sino que es una alianza política que ya lleva 10 años. Esto nace, sí, en el marco de una contienda electoral, que fueron las internas del 2009, pero ya tiene 10 años, y realmente Asamblea Uruguay, el Nuevo Espacio, la Alianza Progresista, son sectores que tienen una visión del mundo y del futuro del Uruguay muy compartida, muy similar. Y te decía, el astorismo liderado por Astori, pero también con un elenco que lo acompaña, que lo rodea y que hace un colectivo potente. O sea, yo no puedo dejar de mencionar que, por ejemplo, en Asamblea Uruguay tiene una bancada de diputados fuerte, con personas destacadísimas en el Parlamento, como puede ser Alfredo Asti, como puede ser José Carlos Maía, un referente de Canelones, del Frente Amplio en Canelones, o el presidente de la Departamental de Montevideo, Carlos Varela, Rafael Michelini en el Senado, lo que tiene que ver con Rodolfo Ninoboa, Lilian Quechichán, el Flaco de los Santos en Maldonado, es decir, Juan Roballo en Presidencia de la República, es decir, un elenco
que entendemos que tiene mucho para dar y mucho para aportar al país. Y una cosa, también es una parte de la falacia de Sanguinetti, es hablar de la política económica de Astori. La política económica ha sido liderada por Astori, pero ha sido la política económica del Frente Amplio. Estos han sido 3 gobiernos frente amplistas con una política económica clara. Pero estábamos hablando del Frente Liber Seregni. ¿Esos grupos van a seguir existiendo o se va a ir a otra modalidad? Bueno, el tiempo lo dirá, pero hoy tenemos 3 sectores definidos, que cada uno tiene su vida orgánica propia, pero que tienen muchísimos valores compartidos, ¿no? O sea, hoy por hoy cada uno tiene su vida propia. Lo que creemos es que, lo decía el propio Astori, que tener una coordinación y una cuestión organizativa mucho más afinada, ¿no? Después, bueno, el tiempo irá diciendo. ¿Usted viene del Nuevo Espacio? Yo vengo del Nuevo Espacio. ¿Sigue siendo una figura del Nuevo Espacio o ya no tanto? ¿Cómo hay que verlo? Yo pertenezco al Nuevo Espacio. Sí creo, antes que nada soy frente amplista. Y antes que nada soy del frente, y luego soy del Frente Liber Seregni. Recién en tercer lugar soy del Nuevo Espacio. Creo en la acumulación colectiva, ¿no? Pero tengo una notoria identificación y pertenencia en el Nuevo Espacio. Y para terminar de armar este cuadro, ¿cómo juega en las comparaciones, en la competencia por el sereñismo, el otro espacio que está construyendo Mario Vergara, colocado como precandidato a la presidencia de la República, además? Claramente ha optado por ser precandidato para armar un nuevo grupo, un nuevo movimiento, ¿no? Sí, primero que nada, la opción de Mario me parece absolutamente legítima, válida, y yo no lo tomo en la esencia como una competencia, sino que por el contrario me alegra mucho que en el Frente Amplio proliferen, se expandan las visiones sereñistas. Es decir, prefiero un Frente Amplio con más sectores que reivindiquen esa matriz inspirada en el sereñismo, ¿no? Yo creo que esos son los valores esenciales del Frente Amplio y por lo tanto me pone muy contento que alguien que tiene una trayectoria ejecutiva y política como Mario busque su camino y lo haga inspirado en esos valores, ¿no? Pero es raro que termine habiendo otro movimiento también sereñista, ¿no? ¿Van a terminar confluyendo? ¿Qué hay que imaginar? Realmente no lo sé. Mario ha hecho una apuesta por su camino que me parece, reitero, muy válida, y nosotros tenemos nuestro sector político. Después la vida dirá qué pasará, pero bueno, claramente son apuestas sectoriales en principio diferentes. El nuevo impulso, ese es el eslogan con que se mueve Daniel Martínez, el precandidato que está apoyando el Frente Liber Seregni. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa en particular en materia económica? De eso vamos a charlar enseguida con el contador Pablo Ferreri. Contador Ferreri, el eslogan de la campaña de Daniel Martínez es el nuevo impulso. ¿Qué quiere decir eso desde el punto de vista del Frente Liber Seregni y quién lo apoya? Bueno, conceptualmente, para nosotros, primero que nada, apoyar a Daniel fue una opción muy natural. Creemos que su trayectoria política avala las aspiraciones de convertirse en el próximo presidente de los uruguayos, alguien que ha tenido trayectoria sindical, empresarial, legislativa, ejecutiva, al más alto nivel. Realmente hace un combo de experiencia muy positivo, pero además con un estilo de trabajo muy horizontal, muy transversal, formador de buenos equipos, como ha ocurrido, por ejemplo, en la Intendencia de Montevideo. Y con una enorme cercanía con la gente. Yo creo que la política, antes que nada, es eso, ¿no? Cercanía con la gente. Entonces todo eso hace... Implícitamente está aclarando algo que algunos oyentes preguntaban: ¿por qué no Mario Vergara? Bueno, ustedes valoraron estos aspectos en Daniel Martínez. Es que nosotros no basamos nuestra decisión en por qué no otros, sino que basamos nuestra decisión en por qué sí Daniel Martínez. O sea, muy elegante la respuesta. Pero es que lo hicimos convencidos. Creemos que
que todos esos atributos lo convertían en una figura muy potente. Además, también lo marcaban las encuestas de opinión pública, era quien tenía un nivel de conocimiento y de popularidad mayor, que no es lo sustantivo, pero es una base importante para poder desplegar las cualidades sustantivas a las cuales hacía referencia. Ahora, vuelvo a la pregunta. En este caso, yendo a la pregunta en concreto, nosotros venimos de 3 periodos de gobierno, donde las necesidades del Uruguay y de los uruguayos fueron mutando con el tiempo. No era lo mismo, obviamente, un programa de gobierno y una acción ejecutiva luego en un país con 40% de pobreza de lo que hoy es con un país de 8 o 9% de pobreza. No es lo mismo el mundo del 2005 comparado con el mundo del 2019, con una revolución digital disruptiva, inédita por su potencia y su velocidad, que lo que era hace 15 años atrás. Entonces, creemos que con los mismos valores, reitero, prosperidad compartida, crecimiento económico de la mano de desarrollo social, pero esos valores requieren de implementaciones y aterrizajes en cuestiones programáticas y de acción que son diferentes porque el contexto es diferente. Entonces, a esas líneas de acción se requiere un nuevo impulso. Y a mí me parece que es muy bueno el eslogan porque además, yo siempre digo lo mismo, no es solo un principio físico, sino también un principio político. Para poder dar un impulso, un salto, es necesario tener bases firmes y sólidas. Y en materia económica, Uruguay tiene bases firmes, bases sólidas, que le permiten tener aspiraciones de dar un nuevo salto cualitativo. El oyente puede preguntarse por qué hay que esperar ese nuevo impulso para el 2020. ¿Por qué no se está procesando hoy cuando todavía falta casi un año de este gobierno y hay tantos problemas por delante? No, bueno, pero lo que pasa es que me parece son por decirlo de alguna manera, dos planos diferentes. Uno es la acción de gobierno, que este gobierno, lo ha dicho el presidente, va a gobernar hasta el último minuto del último día. Y en esa línea, en materia económica, hemos estado trabajando a brazo partido en lo que son las principales preocupaciones en materia económica, como por ejemplo los desafíos en el plano fiscal, pero sobre todo lo que más nos preocupa hoy es lo que tiene que ver con el empleo. El empleo de calidad asociado, por lo tanto, a inversiones genuinas en bienes y en producciones de bienes y servicios. Y en eso hemos desplegado una batería de medidas, como por ejemplo, a nivel general, el cambio del régimen de COMAP, a nivel sectorial, impulsando la biomedicina, estímulos tributarios a la inversión en investigación y desarrollo, los estímulos al sector audiovisual, etcétera, etcétera. Eso lo estamos haciendo en este momento, pero que estemos trabajando ahora, desde el Ministerio de Economía y desde el Poder Ejecutivo en su conjunto, no es contrapuesto con que quien aspira a gobernar para adelante se plantee metas de mediano y largo plazo. Yo creo que no son cosas contrapuestas, sino al contrario, complementarias. Déjame decirlo de esta manera, las acciones que estamos llevando adelante en este periodo de gobierno pueden sentar o contribuir a sentar bases más sólidas para dar un nuevo impulso en distintas áreas al Uruguay en el periodo que viene. Usted acaba de mencionar dos temas que están en pleno debate en la campaña electoral. Uh-huh. Voy al primero de ellos. Gasto, déficit fiscal, impuestos. Buena parte del Frente Amplio se ha dedicado a desacreditar las propuestas de reducción del gasto público que vienen presentando Luis Lacalle Pou y Ernesto Talvi. Pero esos voceros del Frente Amplio no explican cómo va a ser el Frente Amplio para lograr que baje el déficit fiscal, que hoy está en 4,5% del PBI y puede llegar a 5% del PBI cuando se inicie el nuevo gobierno. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no se habla de eso? ¿Uruguay no necesita un shock de austeridad en el manejo del gasto público? A mí me gusta pensar la política y sobre todo la política económica más allá de los eslóganes. Uruguay tiene hoy una materia pendiente en materia fiscal, debe propender a una reducción del déficit que tiene actualmente. También es cierto que esa situación fiscal está de la mano de una solidez financiera del Uruguay como pocos países en el mundo tienen. Pocos países en el mundo tienen 30 puntos del PIB de reservas. ¿Esto quiere decir que no hay que hacer nada? No. Lo que quiere decir es que Uruguay tiene fortalezas financieras y económicas que le permiten trabajar con tiempo
los problemas. Eso quiere decir pero un que hay déficit tiempo, fiscal de 4,5% del PBI y que puede llegar a 5%, se acerca a, digamos, a un obstáculo, por ejemplo, para mantener el investment grade, etcétera. Hay riesgos ahí, ¿no? No, por eso yo estoy diciendo que eso lo que le da a Uruguay es la posibilidad de trabajar con tiempo. Eso quiere decir dos cosas, que tiene tiempo, pero que tiene que trabajar. No estoy diciendo que no deba hacerlo, por el contrario. El propio Astori ha dicho, lo planteó el 22 de abril en un encuentro del Frente Libre Sereñi, no hemos sabido manejar la calidad del gasto público. Sí, yo creo que en esas cosas Uruguay tiene espacios de mejora. También creo que a veces se habla, he escuchado propuestas de reducción de algunos vehículos o los celulares. Son cuestiones absolutamente anecdóticas que no mueven la aguja del gasto público en el Uruguay ni en ningún lugar del mundo. Por ejemplo, el principal driver del déficit fiscal hoy en Uruguay claramente está en la seguridad social. Hoy Uruguay hace una transferencia desde rentas generales a la seguridad social de entre 6 y 7 puntos del PIB, Emiliano. Ahí estoy tomando en cuenta la recaudación del IAS, los 7 puntos de IVA que se le pasan al Banco de Previsión Social. Estoy tomando en cuenta una transferencia que se hace que es equivalente a la última recaudación del COFIS en su momento también al Banco de Previsión Social, y por encima de eso un déficit del banco de entre 700 y 800 millones de dólares. Pero eso va de la mano de un déficit de casi 700 millones de dólares en la caja militar, entre 300 y 400 millones de dólares en la caja policial, más lo que es la caja bancaria y la caja de profesionales. Entonces, ese es el monto importante que mueve la aguja de del déficit fiscal, de la fiscalidad en Uruguay. Entonces, de todos modos, el aumento que se dio en los últimos años en el déficit fiscal no viene necesariamente por ahí. Esos otros factores, esos que acaba de mencionar, ya estaban, ¿no? Pero se han acentuado. Bueno. Cuando miramos, por ejemplo, el déficit de la caja militar, tiene una progresión importante. Y a mí me resulta realmente incoherente o inconsistente que quienes están tan preocupados por el déficit fiscal no hayan votado la reforma de la caja militar, por ejemplo. O que no voten la ley orgánica militar, que también reduce cargos de alto nivel y de alta remuneración. Entonces, ahí por lo menos podríamos decir que hay inconsistencias. Nos fijamos en las cosas en algún punto irrelevantes, pero no en las que mueven realmente la aguja. Aclaremos, y después, tanto la calle Pou como Talvi han mencionado otros factores, otros gastos que tocarían para lograr esas rebajas que quieren alcanzar de 900 o 1.000 millones de dólares en el gasto para el último año del periodo de gobierno. Sí, con algunas propuestas que a mí por lo menos me resultan un poco inconsistentes. Por ejemplo, aparte 900 millones, 1.000 millones, parece en algún punto hasta una subasta pública, y no me parece sea la forma. Cuando vemos, en el caso de los 900 millones de dólares del Partido Nacional, del sector de la calle Pou, eso está inspirado, entre otras cosas, o fundamentalmente en un informe del Banco Interamericano de Desarrollo que habla de oportunidades de mejora. Y menciona las oportunidades de mejora en lo que son los procesos de compra pública. Nosotros creemos que sí hay oportunidades de mejora. Ese informe obviamente nosotros lo tenemos y lo hemos analizado en profundidad. Ahora, ese informe también dice que Uruguay es de los países líderes en la región en eficiencia en las compras públicas. O sea, hay espacios de mejora, pero no se parte de un escenario de despilfarro ni de ser los peores, por lo tanto que haya enormes posibilidades de ganancia en ese aspecto. Si sos el líder en la región, las mejoras son más complejas. Después, ese estudio también hablaba de no reponer las vacantes en un 20% y toma como base las 26.000 vacantes que se generaron en el año 2017. Eso propone la calle Pou. Eso propone la calle Pou. Ahora, eso también tiene, cuando uno va al detalle fino, por lo menos resulta un poco improbable, porque es bueno ahí tener en cuenta los datos finos o desagregados. Y acá voy a hacer referencia a una excelente columna que escribió el economista Fernando Esponda en los últimos días. De esas 26.000, por parte se dice, sin tocar lo que tiene que ver con los puestos en salud, educación o en el Ministerio del Interior, en la parte ejecutiva. Bueno, si sacamos esas áreas, las 26.000 vacantes se transforman en 13.000. Y si además sacamos las 3.800 que se generan en los gobiernos departamentales, que no le corresponden al gobierno nacional, y además
de las 5 intendencias que más gente incrementó en su plantilla, 4 son del Partido Nacional. Por lo tanto, restemos de esos 13.000 que van quedando las 3.800 de los gobiernos departamentales, sobre los cuales el gobierno nacional no tiene incidencia. Estamos en 9.200. Cuando además tomamos en cuenta las que se generan en el Ministerio de Defensa, si alguien no vota la ley orgánica militar que tocaba 72 cargos y tampoco vota la caja militar, difícilmente vaya a reducir los puestos en defensa. Bueno, ahí nos van quedando unas 6.000 vacantes. Entonces, si se pretende reducir el 20% de 26.000, que eran unas 5.500, pero el universo al final son 6.000, eso implica yo creo que hasta una insostenibilidad de lo que son las tareas en los ministerios y en las empresas públicas básicamente. Habrá que liquidar unidades, por ejemplo. O no se hace, o se eliminan servicios importantes para la población, entonces, o al final se tocan los cargos en educación, en seguridad o en salud. Es interesante el análisis crítico que usted hace, pero entonces vuelvo a la pregunta. Esto no es un análisis solamente político, sino basado en números. Está bien, pero vuelvo a la pregunta. Entonces no hay nada que hacer, no se puede hacer nada con el gasto. Casualmente, ¿sabe que estuve repasando el programa de gobierno aprobado en diciembre por el Congreso del Frente Amplio? Y allí no se menciona la reducción del gasto público. No se habla de una meta fiscal, por ejemplo. Nosotros... ¿Cómo se entiende? Desde el equipo económico, además también desde lo político, en el Frente Liber Seregni, entendemos, y lo hemos dicho muchísimas veces, Uruguay debe reducir su déficit fiscal, y eso implica tener un control mayor sobre el gasto público. Eso tiene 2 áreas para mí bien importantes. Una es la calidad del gasto público. Es decir, que cada peso que se gasta rinda más y mejor en bienes y servicios a los ciudadanos. Y lo segundo tiene que ver con lo cuantitativo. Allí, primero que nada, la apuesta fundamental tiene que ser a crecer, y que por lo tanto, sobre un PIB mayor, el déficit sea relativamente menor. Creo que en la base está que crezca la economía. Ahora, hablando de reducir el gasto... En el programa no se dice nada, es llamativo eso. Bueno. Y usted estuvo en esa negociación. Estuve, sí, en alguna parte de esa negociación del programa. Me hago cargo de ese programa, es de mi fuerza política, pero lo estamos diciendo, lo hemos dicho y lo hemos escrito muchas veces, incluso yendo al Parlamento. Entendemos que hay que hacer una reducción del déficit fiscal. De 2 maneras, creciendo más y reduciendo las áreas que mueven la aguja del déficit fiscal, las que realmente mueven la aguja. Y mencioné el caso central. Uruguay, el periodo que viene, va a tener que tener un diálogo importante sobre la seguridad social. Está bien, pero la reforma de la seguridad social, suponiendo que se acuerde en el primer año de gobierno, suponiendo que se acuerde, va a tener impacto fiscal ¿cuándo? Mucho más adelante. Y sin embargo, esos números altos del déficit están planteados bueno, ahora. Pero ahí, Emiliano, hago referencia a lo que mencionaba anteriormente. Uruguay tiene una solidez financiera que le permite poder procesar reformas estructurales que obviamente no ocurren de un día para el otro, pero ir en el medio llevando parte de esa situación. Concretamente, ¿hay algún número, un objetivo de déficit fiscal, supongamos, para el final del próximo periodo de gobierno, en caso de que sea el cuarto del Frente Amplio? Bueno, yo creo que más allá de... Primero lo quisiera definir conceptualmente. Uruguay tendría que tener un déficit fiscal que haga sostenible en el mediano y largo plazo su deuda pública, es decir, asegurar la sostenibilidad de la deuda, lo cual es lo que matriza el grado inversor, entre otras cosas. Entonces, para mí debería ir Uruguay hacia un escenario de ese tipo, y eso implica tener un déficit en el entorno de, podríamos decir, que ha sido incluso una meta que este equipo económico llevó al Parlamento, en el entorno de, podríamos decir, del 2,5%. Ahora, hoy Uruguay tiene... 2,5%, ¿pero cuándo? Es interesante también descomponer el 4,5% que tiene hoy. ¿A final del gobierno próximo? Bueno, ahí cada equipo, el equipo económico que sea liderado, que lidere el proceso en el periodo que viene, tendrá que definirlo. Yo creo que sería una meta razonable. Ahora, cuando vemos el 4,5% de déficit fiscal del Uruguay, y decimos, bueno, habría que tener, por ejemplo, un 2,5%, es bueno recordar que Uruguay, como yo diría, es uno de los 2 o 3 países del mundo que cuando computa su déficit fiscal
lo hace poniendo adentro lo que se denomina, y no quiero entrar en tecnicismos, lo que se denomina déficit parafiscal, que es lo generado, por ejemplo, por el Banco Central. Hoy el Banco Central, por su política de moderar los saltos bruscos en el tipo de cambio, tiene un stock de letras de regulación monetaria que generan aproximadamente un punto del déficit fiscal. Si Uruguay mostrara su déficit fiscal como lo hacen, salvo 2 o 3 países en el mundo, todos los demás, hablaríamos de un 3,5 de déficit fiscal. Entonces, el parafiscal es algo que ocurre, pero de alguna manera es importante tenerlo para moderar los saltos bruscos. Esa sería la explicación por la cual las calificadoras de riesgo, por ejemplo, no están tan alarmadas con el 4,5%. Bueno, yo creo que ese es un punto importante a tener en cuenta. Entonces, cuando voy al corazón del déficit público, estamos hablando básicamente de ese 3,5 que debería ser reducido para llegar al 2,5, por lo tanto, en un punto. Basar eso en un crecimiento mayor y en algunos ajustes que haya que hacer a la fiscalidad en su conjunto, creo que no es algo imposible mientras se procesan los cambios estructurales, por ejemplo, en lo que hablábamos de la seguridad social. Por lo tanto, a mí me gusta más este análisis que hablar de shocks o entrar en subastas públicas. Tengo un par de preguntas más para el contador Pablo Ferreri. Enseguida viene la tercera parte de la entrevista. Contador Ferreri, desde la audiencia viene, por ejemplo, esta aclaración: el Estado no financia la caja de profesionales y, sin embargo, fue mencionada por el entrevistado. Es una puntualización que debe hacerse. Sí, yo cometí un error cuando mencioné las cajas. La caja profesional la mencioné por error, no está dentro de esas. El número del déficit que genera la seguridad social en su conjunto, y por lo tanto es la asistencia que realiza Rentas Generales, es correcto, es ese número, pero mencioné por error la caja profesional. Hay otra caja que ha tenido periodos en los que sí recibe asistencia, periodos en los que no, que es la caja bancaria. Contador Ferreri, otro precandidato cuestionado desde la izquierda es Juan Sartori, que promete que si llega al gobierno va a favorecer la creación de 100.000 puestos de trabajo. Es verdad que puede no quedar claro cómo ni en qué áreas de actividad se van a crear esos empleos, pero al mismo tiempo el Frente Amplio no se traza metas concretas en esta materia, un asunto muy sensible, como usted lo mencionó hace un rato. El empleo es hoy para mucha gente angustia. En Montevideo, en el interior, lo dicen todos los dirigentes que andan de recorrida. Entonces... Bueno, justamente, Emiliano, como es un tema ultra sensible, hablamos muchas veces de políticas redistributivas, que son importantísimas. Ahora, la mejor política redistributiva y generadora de prosperidad es la generación de empleo de calidad. Por eso es un tema muy sensible, como para estar... hay una expresión de mi abuela, nada técnica ni política, pero que como para estar haciéndole o dándole engañapichangas a la gente. A ver, hoy hay una nota, permíteme un segundo, hoy hay una nota en El Observador, en el diario El Observador, hablando de las propuestas de Sartori y con entrevistas a los propios técnicos que Sartori utilizó para elaborar las propuestas, diciendo que muchas de ellas no son sustentables. Lo dicen sus técnicos. No lo estoy diciendo. Me llamó mucho, yo me levanto muy temprano a leer la prensa, seguramente no tanto como tú, pero... Sí, señala incluso que algunos de esos técnicos se han retirado. Se han retirado y diciendo, por ejemplo, que lo de darle medicamentos gratis a todo el mundo o a todos los jubilados es inviable. Entonces, cuando no desde la oposición, no desde sus competidores en la interna, sino sus equipos técnicos dicen que sus propuestas son inviables, bueno, primero... a confesión de parte, relevo de prueba, pero muestra además cómo esos proyectos basados en el marketing, en una billetera gorda y en mucho humo, francamente no son sustentables. Pero ¿no? A ver, dejando la crítica y yendo a la positiva, entre comillas, yendo a la propuesta, al planteo del Frente Amplio o de la candidatura de Daniel Martínez. Este martes Martínez expuso en el primero de una serie de coloquios Impulso al Desarrollo. Allí anunció que pretende crear puestos de trabajo de calidad, no dio números, y sí dio un número: capacitar a 400.000 trabajadores en los empleos del futuro durante el próximo quinquenio. ¿Por dónde va entonces esa iniciativa? No, primero, y a continuación voy a hablar de lo que
pretende hacer el Frente Amplio y lo que expuso Daniel Martínez. Ahora, yo no puedo razonar las propuestas del Frente Amplio en función de algunos disparates y liviandades que se manejen por parte de otros precandidatos. Por poner un ejemplo, si mañana, que yo creo que sería tan irrealizable como algunas de las cosas que se plantean, alguien planteara hacer todas las calles en bajada, no nos vamos a fijar una meta cuantitativa de calles en bajada por parte del Frente Amplio, ¿no? Y voy a ir a eso, pero también habla de la calidad de la democracia y del debate de ideas, o del deterioro de los mismos cuando caemos en este tipo de iniciativas, ¿no? Lo hemos visto incluso por parte de declaraciones de otros precandidatos del Partido Nacional, el caso de Larrañaga, hablando de los problemas que generan las billeteras gordas y las operaciones de marketing, ¿no? También hubiera sido bueno que todos quienes plantean esas preocupaciones hubieran votado la ley de financiamiento de los partidos políticos. Probablemente muchas de las cosas que estamos viendo hoy no ocurrirían. Pero vayamos porque la oposición no la votó. Vayamos a la pregunta sobre cómo se posiciona la precandidatura de Martínez en esta materia. Hablábamos de la importancia del empleo en el desarrollo personal y colectivo de una sociedad, y por lo tanto como eso tiene que estar en el centro de las preocupaciones de quienes pretendan gobernar el Uruguay en el futuro. Ahora bien, para eso es necesario generar mayores niveles de inversión productiva en bienes y servicios. Y ahí hay muchos factores a tener en cuenta. Y también traigo al ruedo algunas propuestas programáticas que curiosamente en el caso de algunas cámaras o de las cámaras empresariales es muy similar a la de los partidos de la oposición, basadas en tipo de cambio alto y salarios bajos. Yo creo que esa es una mirada equivocada, reduccionista, y hay muchos factores que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta la innovación, cómo nos vamos a parar frente a la revolución tecnológica, cómo nos vamos a apropiar de la tecnología para generar oportunidades de desarrollo y para que no sea un factor reproductor de la desigualdad, sino que por el contrario colabore a construir mayor igualdad. Eso es a través de igualdad de oportunidades. La tecnología puede jugar un papel muy importante a favor. Para eso se requiere, por ejemplo, desde lo público, inversiones en infraestructura digital. Uruguay hoy es líder en infraestructura digital en América Latina. Se requiere mejores estímulos a la inversión en investigación y desarrollo. El sector privado en Uruguay invierte muy poco en investigación y desarrollo. Eso es un dato histórico. Ahora, cuando eso ocurre, hay que ver por qué ocurre y si el marco para que eso ocurra es el adecuado o no. Nosotros creemos que no es el adecuado y por eso enviamos un proyecto de ley al Parlamento donde se dan estímulos tributarios muy fuertes. Hasta un 35% de la inversión en I+D se considerará pago de impuestos si esta ley se vota. Ya tiene media sanción parlamentaria, por lo que tengo entendido. Entonces, construir infraestructura tecnológica, seguridad jurídica, esquemas de incentivos para que se radiquen empresas de ese tipo para brindar servicios al mundo, y también tratar no solo que se radiquen empresas para brindar servicios al mundo, sino para que el aterrizaje de empresas que brindan servicios nuevos ocurran en el mercado local de una manera adecuada y en competencia leal con quienes desarrollan los servicios de manera tradicional. En tercer lugar, otra pata importante tiene que ver con que las nuevas oportunidades que ofrece la economía digital no vayan de la mano de una pauperización de los derechos laborales, porque eso lo vemos en muchas actividades. Entonces, ese es otro aspecto en el cual tenemos que trabajar mucho, y yo pondría un cuarto para que la tecnología sea un factor reproductor o potenciador de la igualdad y no reproductor de la desigualdad, es preparar al Uruguay desde sus capacidades humanas para que eso ocurra. Y, por ejemplo, ahí tiene que ver con la educación, con la reconversión laboral, o sea, con la educación en todo el tránsito educativo, donde yo creo que Uruguay tiene una reforma educativa pendiente, pero también en términos educativos más de corto plazo, que tienen que ver con la reconversión laboral. Hoy por hoy el INEFOP ha tenido una mejora cualitativa y cuantitativa gigantesca en la cantidad de capacitaciones que brinda por año. Entonces ese número que se propone es un número perfectamente posible, está dentro de lo que hoy puede realizar o lo que son las capacidades que tiene, por ejemplo, el INEFOP, sin gastar más dinero del que ya está lo de formar a 400.000 trabajadores. En un periodo de gobierno, ¿no? Eso nos da aproximadamente unas 80.000 capacitaciones por año, es algo perfectamente viable con los recursos y la estructura que hoy tiene el INEFOP, porque
Con una reforma educativa en el mediano y largo plazo prepararemos a la gente para nuevos oficios. De 2 de cada 3 personas que hoy están en primaria van a trabajar en empleos que hoy ni siquiera existen. Bueno, hay que preparar en el mediano y largo plazo a nuestros niños para eso, pero en el corto plazo, a quienes hoy tienen otra edad y están trabajando, hay que ayudarlos a reconvertirse para que no quede nadie por el camino. Entonces yo creo que en todos esos aspectos hay que trabajar. Y realmente, Emiliano, he visto, salvo los anuncios que ha hecho Daniel Martínez, poco énfasis en estos aspectos, porque realmente un peso más, un peso menos en el dólar, un punto más, un punto menos en la inflación, son importantes, ¿no? Hacen al contexto general, pero ¿cómo nos vamos a parar en materia de inserción internacional, en materia de innovación, en materia de utilización de la tecnología, en materia de productividad? Me parece que son aspectos aún mucho más importantes. Ahora, todos los socios de Casmu pueden afiliarse a SECOM, el primer servicio de compañía con los mejores beneficios, cuotas bonificadas, adquisición especial de derechos y mucho más. Informate por el teléfono 0800-4584 o en las oficinas de Colonia 851. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Se nos fue el tiempo y estamos pasados de la hora, contador Ferreri, pero escuchando a Carolina Cose, que también compite por la candidatura a la presidencia, ella menciona otra línea a efectos de fomentar el empleo, que es la de la inversión pública en infraestructura, con recursos privados, ¿no? Utilizando instrumentos como concesiones, PPP y otras. Pero enfatiza que más allá de mejorar carreteras, puentes, etcétera, ahí habría además puestos de trabajo. ¿De esa línea en la candidatura de Martínez se habla también? Bueno, yo primero creo que la inversión en infraestructura es importante, tiene un efecto de corto plazo, digamos, que es la generación de puestos de trabajo mientras esa infraestructura se realiza, pero lo más importante creo que no es eso, sino que es el piso aumentado de capacidades físicas que deja la construcción de nueva infraestructura. Y ahí en este periodo de gobierno se ha hecho mucho. Por ejemplo, el presupuesto de vialidad del Ministerio de Transporte pasó de 200 a 400 millones de dólares. Hoy lo vemos. Al inicio de este periodo de gobierno veíamos déficits en las rutas muy fuertes que hoy... 400 por año. Millones de dólares por año. Pero eso además se está completando con un mecanismo que llevó su tiempo. En todos los lugares del mundo ha llevado tiempo que pusiera la rueda a rodar, pero hoy estamos logrando eso y en los próximos años va a haber un envión enorme también en infraestructura que tiene que ver con los procesos de participación público-privada. Las PPP viales por aproximadamente unos 600 millones de dólares. Las PPP educativas por 400 millones de dólares. El ferrocarril por unos 800 millones de dólares. Se van a estar empezando a construir en estos meses, pero sobre todo lo más intenso, y acá está bueno, porque además no está pensado con una lógica ni electoral ni de un periodo de gobierno. La parte más intensa de la construcción ocurrirá sobre todo en el 20 y en el 21. Y eso va a ser un nuevo escalón de capacidad física para el Uruguay muy importante. De camino hacia la radio, escuchándote, veía los comentarios sobre el ferrocarril central. El ferrocarril central va a permitir, por ejemplo, que por una baja de los costos logísticos haya proyectos de inversión en la agroindustria que se vuelvan rentables que hoy por los costos logísticos no lo son. Por ejemplo, plantar soja al norte del Río Negro, si se transporta con un método mucho más barato, tiene otro escenario de rentabilidad. Y esto permite, además, que esas cuestiones se desarrollen en la zona de menor desarrollo relativo económico y social del Uruguay, que es el centro norte. Entonces, ahí tenemos un ejemplo claro de cómo la construcción de infraestructura colabora en el cortísimo plazo con puestos de trabajo, pero sobre todo en el mediano y largo, con mejorar las capacidades estructurales del Uruguay. Contador Pablo Ferreri, gracias por visitarnos esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento. Cómo no, y para cerrar, de todas estas cosas es que creemos que, volviendo al inicio, que el Frente Liber Seregni en su conjunto tiene muchas cosas para dar con Danilo a la cabeza en los próximos años. Ya volvemos con la tertulia de este jueves.